Buenas noches. Continuamos con nuestro programa Cartas de Cartay. Esta vez haremos unos cambios. Sobre todo hemos introducido dos nuevas secciones dentro de nuestro programa. Una es Abuelo de Dron, donde vamos a repasar las noticias más interesantes, no políticas, las noticias más amenas o incluso más curiosas a partir de una revisión de la prensa internacional, sobre todo de la prensa española, latinoamericana y de Estados Unidos. Y esta es la segunda innovación. Esta vez vamos a hablar sobre un autor y algunos elementos relacionados con el tema tratado por ese autor. Hoy vamos a hablar sobre, hay un psicoanalista italiano muy importante, residente en Milán, que es autor de muchos libros, se llama Massimo Recalcati, que escribió libros como El complejo de Telémaco, La hora de clase, Lo que queda del padre, Las manos de la madre, El secreto del hijo. Precisamente este libro del secreto del hijo vamos a hacer algunos breves comentarios, ¿no? El secreto del libro trata sobre las relaciones que existen entre el padre y el hijo, pero con dos tipos de asociación, diríamos, opuestas, ¿no? Una es el caso de Edipo, hijo de Layo, relatado por la obra de Sófocles, Edipo Rey, y el otro es el de el hijo pródigo, el hijo recobrado, que aparece en la parábola bíblica de Lucas, capítulo 15. Entonces, en el primer caso, el Edipo Rey, que es tratado incluso por Freud, Edipo Rey, hijo de el rey mítico de Tebas, que es Layo, y también de Yocasta. Bueno, a Layo le predijeron un oráculo que su hijo lo mataría y que iba a poseer a su esposa, a Yocasta. Luego, para evitar ese problema, ordenó que su hijo, su único hijo, Edipo, fuera abandonado y fuera asesinado. Pero de alguna manera él resultó rescatado y criado por otros reyes. Y pasó el tiempo, Edipo creció y no conocía absolutamente nada de su pasado, pero las circunstancias de la vida lo llevaron a enfrentarse a Layo, al cual asesina o mata, y se casa con la esposa de Layo, que es en realidad su madre, y se convirtió así en el rey de Tebas. Pero luego Edipo sabe la verdad y, horrorizado, termina por arrancarse los ojos y se exilia de Tebas. El otro hijo tratado por Recalcati es Lucas, el hijo de Lucas. En la parábola evangélica de Lucas, el hijo pródigo, o ese muchacho, pide su herencia anticipada, la malgasta y luego regresa a su casa, donde es recibido con alegría por su padre. Son dos procedimientos diferentes. Lucas es el hijo menor que había pedido parte de la herencia paterna y la despilfarró, y luego, hambriento y pobre, regresa a su casa y habiendo perdido ya todo su dinero, su fortuna y hasta su dignidad. El padre ordena entonces a sus servidores que lo vistan con el mejor calzado y el mejor vestido, que lo vistan con el mejor vestido y calzado, y lo reciben no con rencor, no con odio, sino con amor. E incluso hizo matar el becerro más gordo de su posesión
para festejar el regreso del hijo pródigo. Pero otro hijo, el mayor, molesto porque su hermano menor había pedido su fortuna, la había despilfarrado y luego ahora regresaba y es recibido como un héroe. Entonces él se molesta e irrespeta a su padre y hay una situación, diríamos, complicada donde se rompe la relación del padre con el hijo. En el primer caso, que es el caso de Edipo, la situación se debate entre el infanticidio que iba a cometer Layo y el parricidio que cometió Edipo. En el segundo caso, todo se resuelve de una manera mucho más simple y directa, que se resuelve con el perdón del padre al hijo. Y utiliza esos dos elementos, Recalcati, para señalar que realmente el verdadero propósito del padre debe ser darle valor a la vida del hijo por encima de todo, porque se trata de una vida ajena y porque todos los hijos tienen como misión principal superar al padre en sentido simbólico, eliminarlo. Eso debe hacer también el discípulo con respecto a su maestro. Edipo, entonces, atrapado en el conflicto, resuelve su problema matando a su padre sin saberlo, sin saber que es su padre, y acostándose con su madre sin saber que es su madre. Mientras que en el segundo caso, el padre perdona a su hijo y lo recibe, diríamos, con alegría. Recalcati señala que el mejor regalo que un padre puede hacerle a un hijo es la libertad, lo que implica respeto por el otro, el reconocimiento de la otredad del otro y el reconocimiento como persona. Debemos reconocer la otredad del hijo. Podemos tener entonces la responsabilidad o no de padres, pero no podemos dejar de ser hijos. Siempre somos hijos, aunque no seamos padres. Plantea entonces el hecho de que todo hijo debe estar en la obligación, como toda persona, un adolescente, tiene que encontrar su sueño, que es el fuego que enciende su vida. Además, desde la perspectiva opuesta del hijo al padre, presentamos otros elementos que aparte de Recalcati, que pueden ser de interés. Uno es la carta al padre del gran escritor checo, Franz Kafka, que escribió libros como por ejemplo La Metamorfosis, El Castillo, El Proceso. Y en cartas del padre, Kafka critica la conducta abusiva e hipócrita de su padre. Eso fue una carta que escribió en 1919, pero nunca se la entregó al padre y fue conocida póstumamente en el año de 1952. A él había ordenado que todas sus obras fueran quemadas al albacea, pero el albacea no hizo caso a la solicitud de Kafka y preservó la obra de Kafka. En esa carta, escrita en 1919, Kafka se presenta como una persona enclenque y débil frente a un hombre fuerte y alto como era su padre. Y él dice que su padre lo traumatizó porque todo lo que él hacía, el padre lo criticaba y lo amenazaba con el fracaso. Así, lentamente, Franz Kafka señala él, confiesa, fue perdiendo la confianza en sí mismo. Y por el sentido de la culpa de su reclamo, se llenó de dudas y se volvió inseguro. Y su infancia y su adolescencia fue muy traumática. Entonces,
Pero hay también otro elemento interesante, así como tenemos el reclamo de Franz Kafka frente a su padre, tenemos las coplas a la muerte del padre del poeta Jorge Manrique, un poeta español del siglo XV. Escribió la copla a la muerte del padre, donde él habla, diríamos, habla elogiando a su padre, la bondad de su padre, y deja allí, también escribe en ese poema, está implícito uno de los más grandes poemas que se han escrito en lengua española. Voy a leer solamente un párrafo, un fragmento. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Bueno, aparte del libro El secreto del hijo de Recalcati, aparte de el tributo, yo diría agradecido, de Jorge Manrique, del poeta Jorge Manrique por su padre, en las glosas, en la copla a la muerte de su padre, que es una joya de la literatura española, y aparte de la carta del padre al padre de Franz Kafka, que es como, diríamos, es un reclamo de cómo el padre había sido arbitrario y había abusado, había hecho que perdiera la confianza y tuviera una vida traumática. La psicología, los libros de psicología señalan que esa relación que se debe establecer entre el padre y el hijo es fundamental. Es fundamental para lograr el desarrollo integral del niño, abarcando todos los aspectos físicos, emocionales, sociales y de apego. Es decir, esa relación padre-hijo debe crear un vínculo afectivo sólido que se basa en el cariño, el respeto y la comunicación. Hasta aquí llego con las lecturas relacionadas con la obra de Recalcati y con dos lecturas adicionales, una de Franz Kafka en Carta al Padre y la otra de un fragmento muy breve de las coplas a la muerte del padre de Jorge Manrique. Nos vemos entonces en el próximo de cita con un autor y pidiéndoles que difundan la idea, si les gustó este programa y esta nueva, diríamos, esta ampliación del programa, ese añadido que tenemos en el día de ayer que hicimos esa mirada de dron por toda la prensa internacional de los casos más interesantes y ahora esta edición de manos con un autor, en este caso del psicoanalista italiano Recalcati, Massimo Recalcati. Entonces, por favor, díganle, háganle clic si les gustó y bueno, y seguimos en las sintonías. Les pido que sigan en sintonía de nuestro programa, siempre trayendo cosas interesantes para el conocimiento de ustedes. Nos vemos entonces en el próximo programa.